3 cachorros diminutos, abandonados y temblando en medio de una tormenta de nieve mortal, no estaban destinados a sobrevivir. Su padre, frío y distante, les dio la espalda ante sus desesperados llantos, convencido de que la noche helada acabaría con lo que él había empezado. Pero mientras el viento aullaba y la esperanza parecía perdida, una loba solitaria observaba desde las sombras, y lo que hizo después cambiaría todo de una manera que nadie pudo prever. La tormenta llegó con fuerza y rapidez, copos gruesos girando, cubriendo cada sendero, silenciando el bosque bajo una pesada manta blanca. La temperatura cayó en picada, el aliento se congelaba en el aire. Incluso los viejos pinos crujían, cargados de nieve. En una carretera angosta y serpenteante a las afueras de un pueblo olvidado en la Patagonia, el mundo estaba en calma, excepto por una camioneta vieja y maltrecha, sus neumáticos apenas agarrándose al hielo. Dentro, el perro padre estaba al volante, impasible ante los lloriqueos y sollozos que venían desde atrás. 3 cachorros se acurrucaban juntos, sus cuerpos tan pegados que era difícil distinguir dónde terminaba uno y empezaba otro. Sus ojos grandes y cuerpos diminutos temblaban sin cesar. Sin decir palabra, el padre abrió la puerta. El aire frío le cortaba la cara. Arrastró la caja hasta el borde del bosque, ignorando las patas que arañaban frenéticas en busca de consuelo. Colocó la caja en la nieve, lejos del calor de cualquier casa o galpón. Sin mirar atrás, golpeó la puerta de la camioneta, arrancó el motor y desapareció en el blanco infinito. Los cachorros lloraban, sus voces se perdían en la tormenta. No tenían nada, ni calor, ni comida, ni el olor de una madre, solo entre ellos y la oscuridad que se cerraba. Más adentro del bosque, un par de ojos amarillos parpadearon abiertos. La loba era vieja, con el hocico plateado y el cuerpo marcado por muchos inviernos. Había perdido a su última camada meses atrás, su guarida vacía, su propósito silenciado, pero nunca perdió el instinto de proteger. Esa noche, el hambre y el dolor la llevaron más lejos de lo habitual, buscando en el viento algún sentido o recuerdo. Fue entonces cuando escuchó algo, los quejidos finos y desesperados en el viento, tan distintos a los de sus propios cachorros, pero igual de urgentes. Se movió silenciosa entre las ventiscas, sus patas apenas haciendo ruido, hasta llegar al borde de un claro. Allí, medio enterrados en la nieve, los vio. 3 pequeñas formas acurrucadas e indefensas, temblando ante el amanecer que llegaba. La loba se quedó quieta un largo instante, mientras la nieve giraba a su alrededor. Instinto y memoria luchaban en su corazón. Podría haberse dado la vuelta, pero no lo hizo. Salió de entre los árboles, y así comenzó la historia. La noche fue interminable. Para los 3 cachorros, el tiempo se volvió un frío que dolía. Se acurrucaban juntos, presionando sus narices húmedas contra el pelaje del otro, tratando de encontrar aunque sea un poco de calor. Sus llantos se apagaron en gemidos débiles, el agotamiento venciendo al miedo. La nieve se amontonaba alrededor de la caja, sellándolos del mundo. Eran demasiado jóvenes para entender mucho de la vida, pero ya la pérdida estaba tejida en cada recuerdo. Su padre nunca fue cariñoso. Era un perro de trabajo, fuerte, inquieto, de esos que patrullan los campos y muerden a los extraños que se acercan. La estancia donde nacieron era fría y funcional, sin espacio para juegos ni afecto. Su madre desapareció días después de nacer, nadie supo por qué. Algunas noches, el padre los miraba con dureza, como resentido por su hambre, por su necesidad, por su misma existencia. No les puso nombre, nunca lamió sus cabezas, ni se acurrucó con ellos para darles calor. Para él, eran un peso, y así, en esa noche ciega por la tormenta, decidió deshacerse de ellos. La ruta hacia la ciudad estaba vacía. Nadie lo vio detenerse al borde del bosque. Solo los árboles fueron testigos cuando dejó la caja, como si tirara algo roto. No miró atrás. Ahora, al apagarse el eco del motor, los cachorros yacían en el silencio que dejó. La nieve se colaba en la caja, cubriendo su pelaje. El frío les entumecía las articulaciones, les pesaban los párpados. En algún lugar,
Un aullido lejano temblaba en el viento. Uno de los cachorros, una hembra pequeña, la más chiquita, alzaba la cabeza. Parpadeó en la oscuridad, con los ojos nublados por el sueño y el frío. Recordaba el calor alguna vez. La leche, el latido, la forma de una madre en un galpón callado. Pero esos recuerdos se desvanecían, reemplazados por el dolor del hambre y el aguijón de la nieve. Sus hermanos gemían a su lado. Uno le rozó el costado buscando consuelo. Ella le dio un pequeño empujón con la nariz, acurrucándose más cerca. Su mundo se achicaba con cada latido. Entonces, en la nieve que giraba, algo se movió. Una sombra, silenciosa y ágil, entró en el claro. El pelaje de la loba era entrecano, marcado por batallas de inviernos pasados. Caminaba coja, recuerdo de una trampa vieja, oxidada y olvidada. El hambre le vaciaba el estómago, pero sus ojos estaban claros. Rodeó la caja, orejas erguidas, fosas nasales dilatadas. Los cachorros se encogieron ante ella, demasiado cansados para llorar siquiera. No sabían qué era, solo que no era el padre que los abandonó, ni la madre que perdieron. Podía oler su miedo. Pero debajo de eso, olió algo más, el olor a leche y juventud, la sal de las lágrimas, el más débil recuerdo de su propia camada perdida. La loba dudó, dividida entre el hambre y algo más profundo, un dolor que creía enterrado junto a sus cachorros. Se sentó en la nieve, observando. El cachorro más pequeño avanzó despacio, asomando la patita temblorosa por el agujero del cartón. La loba bajó la cabeza, tan cerca que su aliento tibio empañó la abertura. Por un largo instante, depredadora y presa se miraron, dos mundos unidos por la pérdida, suspendidos entre la decisión y el destino. La loba emitió un gemido bajo, casi una pregunta. El cachorro estiró una pata temblorosa. La loba no mordió. En cambio, presionó la nariz suavemente contra esa pequeña pata. No era una promesa, no todavía, pero no era el final. Minutos después, la loba usó sus dientes para rasgar el frente de la caja, liberando a los cachorros. Los olfateó uno por uno, gruñendo suave, como regañándolos por ser tan indefensos. Luego, uno a uno, los empujó fuera del cartón y empezó a lamer su pelaje helado, su lengua áspera quemando con vida. Los cachorros gimieron, luego callaron, el miedo disolviéndose en el calor de su cuidado. La más pequeña, aún pegada a sus hermanos, cerró los ojos y finalmente durmió, un sueño verdadero, sin pesadillas. La loba se acurrucó a su alrededor, su cuerpo un muro contra el frío. Mantenía una oreja atenta al bosque, un ojo abierto a la nieve que caía. Sobre ellos la tormenta aullaba. Pero dentro del círculo de su cuerpo, el mundo se volvía un poco menos cruel. Sin embargo, mientras los cachorros dormían por fin, la loba movió la oreja al sonido de pasos lejanos sobre el hielo, extraños, humanos, acercándose a través de la tormenta. El amanecer llegó lento y gris, filtrándose entre nubes tan densas que el sol apenas logró teñir la nieve con un tenue dorado. La tormenta amainó, pero el frío seguía mordiendo igual. La loba se estiró, sus articulaciones rígidas por la larga vigilia. Parpadeó despejando el hielo de sus pestañas y revisó a los cachorros con la nariz, uno a uno. Los tres estaban vivos, aunque débiles, con el estómago rugiendo. Se apretó contra ellos, compartiendo el poco calor que tenía. La más pequeña despertó primero, parpadeando hacia la loba con asombro cauteloso. El miedo de la noche anterior había desaparecido, reemplazado por una esperanza tímida. La loba lamió la carita de la chiquita, limpiando el hielo que se pegaba a su pelaje. Luego despertó a los hermanos con la nariz. Era hora de moverse. La nieve abierta no era lugar para vivos. La loba los animó, con un gruñido suave, hasta que los cachorros treparon a su lomo y hombros, aferrándose fuerte. Lentamente, se puso en pie y caminó hacia el bosque, abriendo camino entre las nevadas recientes. El bosque estaba quieto y perfumado a pino, pero el peligro acechaba en cada rincón. Huellas de zorro serpenteaban alrededor de los troncos congelados.
Cuervos graznaban desde lo alto, atentos a cualquier cosa que quedara atrás. La loba se movía con cuidado entre troncos caídos, orejas alerta. Detrás de ellos, la evidencia de la tormenta pronto desaparecería. La nieve cubre cada pecado, cada acto de crueldad y de misericordia por igual. Los cachorros gemían suavemente mientras el frío les mordía las narices. La loba se detenía a menudo, dejándolos descansar bajo arbustos o en huecos poco profundos, nunca demasiado tiempo al descubierto. Pero los pasos que escuchó en la noche seguían rondando su mente. Los había olido al amanecer, humanos, no locales, con el olor punzante a metal y aceite desconocido. El mundo de la loba sabía que los hombres significaban trampas, dolor y fuego. No confiaba en su cercanía. Al mediodía, el hambre carcomía a todos. La loba exploró un arroyo medio congelado, encontró un ratón bajo el hielo y lo repartió entre los cachorros. Era apenas suficiente, pero los mantuvo en pie. La más pequeña movió la cola en agradecimiento, y la loba, por un instante, recordó lo que era ser necesaria. Más profundo en el bosque, la amenaza se acercaba. Un hombre con un abrigo grueso y un rifle avanzaba por el sendero, botas crujiendo sobre el hielo. Seguía huellas, primero las de la camioneta, luego las de las patas. Se detuvo en la caja abandonada, la volteó con la mano enguantada, frunció el ceño ante las pequeñas marcas en la nieve. Murmuró para sí, palabras perdidas entre los árboles, pero su rostro mostraba determinación. Era un cazador de la zona, conocido por ser poco amable con los perros callejeros, considerándolos competencia para la caza o amenaza para el ganado. Revisó la caja buscando alguna placa o collar. No encontró más que mechones de pelo húmedo. Escudriñó el bosque, rifle en mano. Más adelante, el pelo de la loba se erizó. La olfateó ya, tabaco viejo, sudor frío y aceite metálico. Reunió a los cachorros en un hueco bajo raíces enredadas, aplastándose sobre ellos. El cachorro mayor se movió inquieto, asustado, pero ella chasqueó la mandíbula suavemente, advirtiéndole que quedarse quieto era lo seguro. El hombre pasó cerca, mirando el suelo. Sintió el olor de la loba. Miró hacia la penumbra, el dedo en el gatillo. La loba contuvo el aliento. Los cachorros temblaban bajo su vientre. Por largos segundos, esperó, observando, escuchando. Un cuervo chilló arriba, sobresaltado por algún movimiento lejano. El hombre giró la cabeza, siguiendo la distracción, y se alejó, maldiciendo su suerte. La loba no se movió por mucho tiempo, cuerpo tenso y frío. Solo cuando el bosque volvió a la calma se levantó y empujó a los cachorros fuera del escondite. Subieron a sus hombros una vez más y siguió adentrándose en el bosque, más lejos de caminos y hombres. Pero cada paso era más lento. El hambre la tironeaba. Sus viejas heridas dolían con el frío. La cachorra más pequeña gimió, perdiendo fuerzas. La loba se detuvo bajo un pino caído, acurrucándose alrededor de los cachorros. Les limpió el pelaje otra vez, manteniéndolos calientes, su aliento formando nubes en el aire. Escuchaba. Lejos, otro aullido flotaba en el viento, una voz que no era la suya, una llamada distante y solitaria. ¿Era ayuda? ¿O un nuevo peligro? La loba cerró los ojos, reuniendo todas las lecciones de una vida salvaje. Iba a mantener vivos a esos cachorros. No importaba qué los encontrara después. Pero mientras el bosque se callaba, el sonido de nieve crujiendo volvió. Más cerca esta vez, más pesado. El hombre no había desistido, y en lo alto, las nubes de tormenta se juntaban otra vez. La tarde avanzaba. La luz se apagaba bajo nubes que se acumulaban al oeste. El bosque se hacía más denso, más silencioso. Cada rama parecía mirar, cada sombra amenazaba con moverse. La loba dormitaba ligeramente, siempre alerta. Los cachorros, pegados a su vientre, dormían inquietos. Sus cuerpos ya no temblaban de frío, ahora era el miedo a ser encontrados lo que los mantenía tensos, incluso en sueños. De repente, el crujido de una rama rompió el silencio. Los ojos de la loba se abrieron de golpe. Olfateó el aire.
El cazador estaba cerca, más cerca que nunca, dejando huellas profundas en la nieve derretida. Había dado vuelta, siguiendo su propio rastro, seguro de que algo se escondía en ese tramo del bosque. Se detuvo, escuchando. La loba se congeló, músculos tensos, corazón latiendo fuerte. Presionó a los cachorros contra el suelo, cubriéndolos con su cuerpo, deseando fundirse entre corteza y nieve. Pero el hombre tenía paciencia. Avanzó lento, calculado, escudriñando cada matorral, cada hueco. El cachorro mayor, asustado por la tensión, dio un leve gemido. El cazador lo oyó. Sonrió con dureza, levantó el rifle y se apartó del sendero, directo hacia el sonido. La loba enseñó los dientes, silenciosa pero lista. El hombre se agachó, apartando ramas. Por un momento, todo fue silencio, y entonces su linterna iluminó el brillo del pelaje en el hueco. «Te tengo», murmuró, alzando el rifle. La loba estalló desde las raíces, lanzándose al hombre, gruñendo con una furia nacida del dolor y la desesperación. El cazador retrocedió tambaleándose, sorprendido por su tamaño y fuerza. El rifle disparó al aire, el eco retumbó en el bosque, pero la loba mordió su brazo, hundiendo los dientes a través de la tela gruesa. El hombre maldijo, golpeando al azar, pero ella se aferró ganando tiempo para que los cachorros escaparan. Cayeron del hueco, lloriqueando, corriendo hacia los matorrales. El hombre logró patear a la loba a un lado. Ella cayó duro sobre la nieve, el dolor ardiendo en su vieja herida, pero se obligó a levantarse. Él levantó el rifle de nuevo, esta vez apuntando para matar. En ese instante, la cachorra más pequeña, confundida y asustada, salió corriendo al descubierto, llorando por ayuda. El hombre vaciló, sorprendido por la pequeña figura temblorosa. Su agarre flaqueó. La loba embistió otra vez, no al hombre, sino al rifle. Sus mandíbulas cerraron sobre la madera, torciendo, partiendo el arma de sus manos. El arma cayó al suelo, deslizándose bajo un tronco. Gruñendo, el cazador sacó un cuchillo, retrocediendo mientras la loba se plantaba entre él y los cachorros. Lo miró con sangre goteando de su brazo, el aliento formando vapor en el aire helado. «¿Los quieres?», escupió. «Perfecto. Congélense juntos». Se dio la vuelta y se internó en el bosque, maldiciendo pero no sin mirar atrás una vez, con los ojos fríos y llenos de promesas. Volvería, con más que un rifle. La loba jadeaba, temblando de adrenalina. El ardor en su pata quemaba, pero se obligó a mantenerse erguida. Encontró a los cachorros, uno por uno, escondidos bajo ramas caídas. Lamió sus caras, su nariz suave pero urgente, ordenándoles silencio. Por un momento se acurrucaron juntos, con el corazón acelerado, la amenaza de muerte pesando en el aire. Pero la loba no estaba vencida. Empujó al cachorro más pequeño hacia adelante, guiándolos más adentro en el bosque, lejos de donde la sangre manchaba la nieve. Ahora se movía más lenta, cojeando mucho, pero su determinación era de acero. La tormenta volvía a arremeter, viento aullando, copos picándoles los ojos. El bosque se oscurecía, volviéndose extraño, lleno de peligros ocultos, y aunque el dolor la desgarraba, la loba no titubeó. Llevó a los cachorros a un hueco bajo un gran abeto caído, donde la nieve era menos profunda y el viento menos cruel. Se acurrucó a su alrededor, luchando por no quedarse dormida. Arriba el cielo tronó. La noche que venía prometía ser aún más fría que la anterior. Pero los cachorros, recordando la furia y el calor de la loba, se apretaron y no lloraron. Habían encontrado una protectora, por ahora, pero cuando cayó la oscuridad, el fuego lejano del cazador iluminó el bosque, junto a dos figuras más. Habían llegado refuerzos, la tormenta rugía, y entre árboles y nieve, la cacería final estaba por comenzar. El bosque nunca estuvo realmente en silencio, ni siquiera en pleno invierno. El viento arañaba las ramas, haciendo que los árboles crujieran y se movieran. La nieve giraba en remolinos, enterrando las huellas dejadas por el miedo y la huida. En el hueco bajo el abeto, la loba apretó a los tres cachorros contra sí,
luchando por ignorar el ardor en su pata herida. Estaba agotada, cuerpo temblando, cabeza pesada. Aún así, se obligaba a mantenerse despierta, orejas atentas a la oscuridad. Los cachorros temblaban contra ella, tan pequeños que apenas sentía su peso. El mayor, animado por la defensa anterior, lamió su barbilla. La más pequeña gimió, rascando su pelaje, buscando el calor que significaba vida. Afuera, la tormenta rugía más fuerte. Pero dentro de ese espacio estrecho, la loba se hizo un muro, respiración lenta, mente alerta. Las horas pasaban lentamente. A veces la loba dormía, para despertarse sobresaltada por un crujido o el aullido lejano de otro depredador. Cada vez revisaba a los cachorros, contándolos, limpiándolos, murmurándoles gruñidos bajos y reconfortantes. Recordaba a su propia camada perdida, cómo había fallado en protegerlos del hambre, el frío y la violencia humana. Ahora, con estos 3 extraños a su lado, juró no fallar de nuevo, pero su cuerpo la traicionaba. La herida en su pata supuraba sangre, pegajosa y caliente en el frío. Cada movimiento le atravesaba con un dolor agudo, pero no dejaría que los cachorros vieran su debilidad. La tormenta se intensificó. La nieve aislaba el mundo, amortiguando cada sonido. Hasta el olor del cazador desapareció por un rato, perdido bajo las nuevas nevadas, pero el peligro encontró otras formas de entrar. Un par de zorros, atraídos por los llantos de los cachorros, se deslizaron entre los árboles. Su hambre los hacía atrevidos. Uno rodeaba por lejos, el otro olfateaba cerca, ojos brillando con la débil luz de la guarida de la loba. Ella los vio y enseñó los dientes, labios curvados en un silencioso gruñido. Los zorros dudaron, sabiendo que estaba herida, pero también conocía el costo de un error. Los cachorros percibían la tensión y se acurrucaban, con sus pequeños corazones latiendo al unísono. Los zorros esperaban, pero la loba no titubeó. Saltó, mordiendo al más cercano, con la mandíbula a centímetros de su cola. Los zorros huyeron entre la nieve, desapareciendo tan rápido como habían llegado. El esfuerzo la dejó jadeando, el dolor en su pata empeoraba. Se acomodó, respirando con dificultad, mientras los cachorros la miraban con ojos grandes y dudosos. Durante la noche, la tormenta de nieve comenzó a ceder. El aire se aclaró, el frío se intensificó y la luz pálida de la luna se coló entre los árboles. La loba notó un cambio en el viento, un olor nuevo, punzante y metálico, que venía desde el campamento de los cazadores. Ya no estaban solos. Escuchó el ladrido lejano de un perro de caza, el crujir de botas sobre el suelo congelado, el tintineo metálico de una nueva trampa siendo colocada. Acercó a los cachorros, sus instintos alertas. Al amanecer, el bosque era un laberinto peligroso, caminos bloqueados por la nieve, depredadores acechando y hombres en plena cacería. El cuerpo de la loba pedía descanso, pero se levantó, despertó a los cachorros y siguió adelante. Cojeaba entre los árboles, arrastrando la pata herida, buscando un lugar donde ni hombre ni bestia pudieran encontrarlos. Guió a los cachorros por una quebrada, sobre troncos caídos y a través de zarzas que le dejaron marcas de sangre en los costados. No se detuvo, aunque su cuerpo amenazaba con colapsar. Cuando ya no pudo avanzar más, encontró un hueco bajo un enorme tocón antiguo. Metió a los cachorros dentro, los rodeó y finalmente se dejó caer. El cachorro más grande trepó hasta su cuello, frotando su pelaje. El más pequeño lamió su pata herida, un gesto torpe y tierno de cuidado. La loba cerró los ojos, reconfortada por el calor de sus crías. Pero la paz no duró. Afuera, el ladrido del perro del cazador se hacía más fuerte. Las botas crujían en la nieve. La cacería se acercaba. Justo cuando la loba comenzaba a dormirse inquieta, un hocico frío la despertó. Los cachorros gimieron y desde fuera del refugio comenzó el sonido de cavar. El perro del cazador, implacable y hambriento, había encontrado su escondite. La última batalla estaba por comenzar, quisieran o no.
El ruido de las patas excavando contra la tierra helada aumentaba, haciendo temblar a los cachorros. La loba levantó la cabeza, obligando a sus cansados músculos a moverse. La sangre todavía brotaba de su herida, pero no había lugar para la debilidad. El perro del cazador era grande, un mestizo con ojos lobunos y un pelaje grueso, enmarañado por viejas cicatrices. Gruñó bajo, un sonido que retumbó en la nieve y la madera, advirtiendo a quien escuchara. No era un perro callejero cualquiera. Era un sobreviviente de 1000 peleas, entrenado para obedecer, pero no ajeno al hambre ni a su propia ferocidad. La loba se colocó en la entrada, bloqueando el paso entre el perro y los cachorros temblorosos. Mostró los dientes, con el pelo erizado, a pesar del dolor punzante en su pata. Los cachorros gimieron, acurrucándose contra su costado. El mayor intentó ser valiente, pero su cuerpo temblaba con cada ruido. Afuera, el cazador silbó, su voz resonando entre los árboles. «Encuéntrenlos, chico. Bien hecho. Cava». El perro ladró, metiendo el hocico bajo las raíces, con la mandíbula mordiendo las patas de la loba. Ella respondió, mordiendo pelaje y carne. Por un instante, el mundo se redujo a dientes, sangre y nieve. El cazador observaba desde lejos, con el rifle en mano, los ojos fríos. No le importaba quién sobreviviera, loba o perro, solo que el problema desapareciera. La fuerza de la loba comenzó a fallar. Cada embestida del perro la obligaba a sostenerse, su pata herida casi sin aguante. Los cachorros lloraban, sintiendo su dolor pero sin poder ayudar. De repente, un destello de pelaje negro, uno de los zorros, alentado por el caos, trató de entrar y llevarse un cachorro. El cachorro mayor ladró, un sonido agudo y desesperado. La loba se giró justo a tiempo para morder al zorro y ahuyentarlo, pero el movimiento la dejó expuesta, y el perro del cazador embistió, atrapándola del hombro. Siguió una lucha feroz. Los dos depredadores rodaron hasta quedar a la vista. Voló nieve, salpicó sangre. La loba mordió la oreja del perro, desgarrándola. El perro aulló y mordió su cuello, pero ella se zafó, con la adrenalina dándole un último estallido de furia. Los cachorros, ahora expuestos, gritaron aterrados. En ese instante, el cazador levantó su rifle, apuntando a los animales en lucha. Pero justo cuando enfocaba, un aullido profundo y antiguo cortó el aire, resonando entre los pinos. Otro lobo, atraído por el olor a sangre y los llantos de los cachorros, saltó a la claridad. Era un macho, más joven, con el pelaje jaspeado de gris y marrón. Se lanzó contra el perro del cazador, mordiendo, derribando al animal mayor. Por un momento, fue lobo contra perro, dientes chocando, nieve teñida de rojo. El cazador maldijo y disparó al aire, esperando dispersarlos. El nuevo lobo hizo retroceder al perro, luego se volvió, quedando de pie sobre la loba herida y los cachorros. Gruñó, una advertencia, una promesa. El cazador dudó, observando a los dos lobos juntos. Su perro se acurrucó a su lado, con la cola entre las patas, sangrando por la pelea. El cazador ponderó sus opciones y escupió en la nieve. «Quédenselos entonces, se van a morir de hambre al amanecer». Se dio la vuelta, silbó a su perro y desapareció entre los árboles, prometiendo volver con más hombres. El claro quedó en silencio, salvo por las respiraciones agitadas de los lobos. La loba, temblando de dolor y agotamiento, miró a su salvador. Él la empujó suavemente, revisando sus heridas. Luego olfateó a los cachorros, con los ojos más suaves de lo esperado. El cachorro mayor lamió su hocico, instintivamente sintiendo que no era un enemigo. Por primera vez desde que comenzó la tormenta, la esperanza brilló. Los dos lobos, hasta entonces extraños, se acurrucaron alrededor de los cachorros, formando un muro de pelaje y músculo. La nieve volvió a caer, silenciosa y constante, pero dentro del círculo, la vida persistía. Sin embargo, mientras la última luz se desvanecía y los lobos protegían a su frágil familia, un sonido lejano cortó la noche. El aullido de una manada mayor, muchas voces mezclándose con el viento. ¿Ayuda o una nueva amenaza?
Al amanecer, todo cambiaría de nuevo. Los aullidos de la manada se acercaban, girando entre los pinos como fantasmas. Era un sonido antiguo, uno que aceleraba el corazón, ya fuera por esperanza o miedo. Los dos lobos levantaron la cabeza, sus cuerpos tensos. A pesar de su herida, la loba erizó el pelo, mientras el macho se mantenía erguido, con los ojos fijos en los árboles más allá del claro. Los cachorros notaron el cambio en el aire. Sus pequeños cuerpos se apretaron, buscando consuelo. El cachorro mayor intentó ser valiente, pero el coro desconocido lo hizo temblar otra vez. La pequeña loba gimió, enterrando el hocico en el costado del macho. Momentos después, figuras aparecieron en las sombras, 5, 6, tal vez más. Lobos, delgados y salvajes, con el pelaje brillante por la nieve, ojos amarillos que relucían a la luz de la luna. Se dispersaron, rodeando el claro, olfateando el aire, músculos tensos por la cautela y el hambre. El líder era un macho gris enorme, con el pelaje plateado en el hocico y cicatrices en los costados. Avanzó orgulloso, pecho erguido, cola alta. El resto de la manada lo observaba para seguir sus señales. La loba herida sostuvo su mirada. Se levantó, ignorando el dolor en su pata, y cojeó al frente del grupo, situándose entre los cachorros y los recién llegados. El macho joven se quedó cerca, listo para defender. Pasó una conversación silenciosa, posturas, olores, un destello en los ojos. El líder olfateó el aire, rodeando a la loba, leyendo sus heridas y el olor a sangre, pero también el olor extraño de los cachorros. Se detuvo en la caja donde los cachorros habían sido encontrados, moviendo el hocico. Miró a la loba y luego a los cachorros. ¿Los aceptaría la manada? ¿O los verían como competencia o presa? La loba bajó la cabeza en señal de respeto, pero no se dio terreno. Gimió. Una súplica, una explicación, tal vez incluso un pedido de clemencia. El líder respondió con un profundo gruñido. Se acercó a los cachorros, olfateándolos uno por uno. El más pequeño se acurrucó, pero el mayor sostuvo su mirada, con la cola baja pero firme. Tras un largo momento, el líder empujó a los cachorros de vuelta hacia la loba, luego se giró y aulló. Una llamada clara a la manada. Poco a poco, los otros lobos se relajaron. Algunos olfatearon el suelo, curiosos. Otros mantuvieron su distancia, observando al macho que había enfrentado al perro del cazador. La loba, agotada, suspiró y se desplomó, incapaz de ocultar más su dolor. El macho joven lamió sus heridas, mientras que una de las lobas mayores de la manada se acercó y se acostó a su lado, compartiendo calor corporal. Aceptación. Los cachorros, alentados por la repentina paz, exploraron a sus nuevos protectores con hocicos tímidos. El cachorro mayor frotó su hocico contra el enorme líder, que lo toleró con paciencia estoica. Pero no todos estaban contentos. Un lobo joven e imprudente ladró al cachorro más pequeño, haciéndola chillar. La loba mostró los dientes, gruñendo, y el líder intervino. Un ladrido fuerte, y el lobo joven se retiró. Fue una lección. Esos pequeños estaban bajo la protección de la manada, al menos por ahora. Mientras el viento aullaba afuera del círculo, los lobos se acurrucaron juntos, compartiendo calor y dejando que el agotamiento los venciera por un rato. Pero aunque la seguridad parecía posible, la amenaza del hambre persistía. La manada tenía poco que comer. La presa era escasa tras la tormenta, y las bocas que alimentar se habían multiplicado de repente. Se acercaba el amanecer. La tormenta cesó, pero el frío se intensificó. La loba despertó al sonido de patas crujiendo en la nieve. La manada se preparaba para moverse. El líder la empujó, instándola a levantarse, a seguir. Miró a los cachorros, luego al bosque, como sopesando una decisión difícil. Los lobos no esperarían para siempre. La ley de la naturaleza era clara. Solo los fuertes, o los verdaderamente unidos, sobrevivían. La loba se levantó, cojeando mucho pero decidida. El macho joven llevaba al cachorro más débil en su espalda. Los otros trotaban cerca, guiados por la cuidadosa vigilancia de la manada.
Los primeros rayos del día pintaron el bosque de plata y azul. Los lobos se escabulleron, dejando atrás la nieve manchada de sangre y la caja rota, testigos de la batalla nocturna. Pero mientras se perdían entre los árboles, nuevas huellas aparecieron en la nieve. Botas humanas, más que antes. El cazador había cumplido su promesa. No había terminado la cacería. Mientras la manada desaparecía en la luz pálida del bosque, un disparo lejano rompió el amanecer. Más adelante, hombres se acercaban. En la naturaleza, cada vínculo sería puesto a prueba por el miedo y cada vida pendía de un hilo. El bosque se llenó de temor. El disparo lejano hizo que bandadas de aves chillaras volaran al cielo. Los lobos se congelaron, con sus cuerpos bajos y tensos, todos sus sentidos enfocados en la amenaza invisible detrás de ellos. El líder gruñó una advertencia y el grupo se adentró más en la maleza, dejando la menor huella posible en la nieve fresca. La loba, cojeando mucho, luchaba por mantenerse al ritmo. El macho joven llevaba al cachorro más pequeño, con la mandíbula suave, pero incluso su fuerza tenía límites. Los otros dos cachorros corrían, con el aliento humeante, sus pequeñas piernas casi sin fuerzas. La manada se movía rápido, guiada por el instinto. Se entrelazaban entre zarzas, cruzaban arroyos semicongelados, regresaban sobre sus pasos para perder a cualquier perseguidor. El líder elegía caminos conocidos solo por lobos, barrancos estrechos, troncos caídos, cimas donde la nieve amortiguaba cada paso. Pero los hombres eran implacables. Al cazador se le unieron dos más, ambos locales. Llevaban rifles y botas pesadas, moviéndose con la arrogancia de quienes creen que la naturaleza no les debe nada. El perro del cazador, aún sangrando por la pelea anterior, captó el olor y aulló, guiando a los hombres por el bosque. Por un tiempo, los lobos se mantuvieron adelante, pero el ritmo cobró factura. La loba herida quedó rezagada, el dolor en su pata ardiendo más con cada paso. Los cachorros gimieron, tropezando con frecuencia, a veces necesitando que los cargaran. El líder tuvo que decidir. Se detuvo en un arroyo congelado y la manada se reunió en un grupo apretado. Olfateó el aire, leyendo el viento. El olor a hombres era más fuerte ahora, mezclado con sudor, pólvora y sangre. La supervivencia dependía de rapidez y fuerza. Se volvió hacia la loba herida, con la mirada severa pero no cruel. Con un gruñido, urgió al resto a avanzar. Algunos dudaron, otros obedecieron, deslizándose hacia las sombras del bosque. La loba entendió lo que significaba. Si se quedaba, arriesgaba la vida de todos. Si dejaba a los cachorros, podrían sobrevivir con la manada, pero sin su calor, sin su guía, ¿qué posibilidades tenían? El macho joven se negó a irse. Lamió su hocico, regresando, presionándose junto a ella. Los cachorros gimieron, con ojos grandes llenos de confusión y miedo. Un disparo tronó entre los árboles, más cerca que antes. La voz del cazador resonó. Burlona, desafiante. «¡Vamos, lobos, muéstrense!» El líder gruñó, la urgencia creciendo. Con un suspiro tembloroso, la loba empujó a sus cachorros hacia la manada, obligándose a soltarlos. La loba mayor del grupo tomó el mando, reuniendo a los cachorros en su espeso pelaje. El líder observó y luego dio la señal para que los demás se movieran, pero el macho joven se quedó atrás. No dejaría sola a la loba herida, no ahora. La manada se alejó con los cachorros protegidos y cargados mientras el viejo líder los guiaba. La loba herida y el macho joven quedaron atrás, ocultos bajo un arco bajo de zarzas. Ella se desplomó, respirando con dificultad y fuerza. El macho joven lamió sus heridas, su cuerpo pegado para darle calor. Sobre ellos, los cuervos giraban, presintiendo la muerte. Detrás, las botas crujían más cerca, el perro ladrando triunfante. La loba cerró los ojos, obligándose a levantarse otra vez. Por los cachorros, por la manada, por la posibilidad de otro amanecer. Pero sus fuerzas casi se habían agotado. Cuando los hombres se acercaron, el macho joven mostró los dientes, dispuesto a pelear y morir si era necesario. La tormenta había pasado, pero el bosque no era más seguro por ello. El destino de la familia,
loba, perro y cachorros huérfanos, pendía de un hilo. Cuando el primer hombre rompió la maleza, rifle en alto, el macho joven se lanzó con un gruñido, eligiendo pelear. La loba herida se obligó a ponerse de pie, reuniendo sus últimas fuerzas, decidida a que la historia no terminara allí. En la nieve segadora, la naturaleza contuvo el aliento ante lo que vendría. El disparo del rifle partió la mañana, resonando entre los pinos. El macho joven saltó sobre el hombre más cercano, con las mandíbulas brillando, ojos llenos de miedo y furia. El cazador disparó, fallando por centímetros, la bala arrancando corteza de un árbol. El perro embistió, gruñendo, dividido entre la lealtad y el hambre. Los hombres gritaban, dispersándose, rodeando a los lobos con botas pesadas y respiración agitada. La loba herida se aplastó contra el suelo, mostrando los dientes, gruñendo bajo y profundo, una promesa de violencia si la atacaban. La nieve se tornó roja donde el macho joven peleaba, defendiendo a los suyos con fuerza desesperada. Pero las probabilidades eran demasiadas. Un garrote golpeó. El macho joven aulló, tambaleándose por el golpe, sangre brotando de su hocico. Se negó a caer. El cazador alzó su rifle otra vez, apuntando a la loba herida. En ese instante, algo cambió. Desde lo profundo del bosque, el resto de la manada respondió con un coro de aullidos, una advertencia, un grito de batalla, una llamada a las armas. Apareció primero el viejo líder, con el pelaje gris erizado, los dientes al descubierto. Los demás lo siguieron, rodeando a los hombres con un muro silencioso y amenazante. Los cazadores dudaron, aunque armados, eran pocos contra muchos. Por un momento, fue un empate. La loba, temblando pero viva, se arrastró entre los hombres y el lugar donde se habían ocultado los cachorros. El cazador gruñó, escupiendo en la nieve. «Malditos lobos. ¿Quieren así? Está bien». Disparó de nuevo, esta vez al aire, esperando dispersar a la manada. El viejo líder dio un paso adelante, manteniendo la mirada fija en los hombres, desafiándolos a intentarlo. Entre el caos, el cachorro mayor asomó su hocico desde un banco de nieve, parpadeando al mundo, atraído por el ruido, sin entender el peligro. El perro del cazador lo oyó y se lanzó, con las mandíbulas buscando esa pequeña figura. El macho joven, golpeado pero sin rendirse, interceptó, arrojando al perro lejos del cachorro. Los dos animales rodaron en la nieve, una mezcla de dientes y furia. Los cazadores se acercaron, pero la manada se movía como uno, gruñendo, fingiendo, sin dar un disparo claro. En medio de la lucha, la loba herida vio su oportunidad. Con un último esfuerzo, reunió a los cachorros, sus mandíbulas suaves pero urgentes, y corrió hacia la maleza donde esperaba el viejo líder. Él cubrió su retirada, mordiendo los talones de los hombres, obligándolos a retroceder. El macho joven se liberó del perro del cazador, cojeando, con el costado cortado y sangrando, pero vivo. Se unió a los demás, empujando a los hombres con pura voluntad. Finalmente, superados en número y agotados, los cazadores flaquearon. Uno agarró el brazo del cazador gritando, «¡Basta! ¡Nos van a matar a todos! ¡Vámonos!». El cazador maldijo, pero incluso él vio la derrota. Silbó a su perro y retrocedió, disparando un último tiro al aire. La manada, con el aliento visible, ojos llenos de adrenalina, mantuvo la línea hasta que los hombres se retiraron, desapareciendo entre los árboles. El silencio reinó. El único sonido eran las respiraciones ásperas de los lobos y los lloriqueos apagados de los cachorros. La loba herida se desplomó, su cuerpo agotado. El macho joven yacía a su lado, sangre mezclada con la nieve derretida. El viejo líder acarició a los cachorros, contando uno a uno, calmando a la manada con su presencia firme. La amenaza había pasado, por ahora, pero el costo fue alto. Los lobos lamen sus heridas, unas viejas y otras recientes. Los cachorros, temblando, se acurrucaban entre sus protectores, buscando consuelo en un mundo que les había mostrado demasiada crueldad, demasiado rápido. La noche cayó rápido. El bosque se cerraba, frío e implacable.
Pero en el círculo de cuerpos maltrechos, la esperanza parpadeaba. La familia, extraña y ensamblada a retazos, había sobrevivido una vez más. Pero mientras la luna se alzaba, proyectando largas sombras sobre los heridos y los cansados, un nuevo sonido atravesó la oscuridad, el lejano llanto de una perra madre resonando en la noche. Los cachorros alzaron la cabeza, orejas erguidas, corazones latiendo con reconocimiento y anhelo. En algún lugar, una nueva decisión esperaba, una que podía cambiarlo todo otra vez. La luz de la luna bañaba el claro maltrecho, destacando con reflejos plateados tanto las heridas como las preocupaciones. La manada permanecía unida, compartiendo el poco calor que tenían, lamiendo las heridas del otro y contando en silencio sus bendiciones. Una familia frágil forjada entre la supervivencia y la pérdida. Pero el llanto lejano, agudo, lastimero, inconfundible, lo cambió todo. Las orejas de los cachorros se levantaron al instante. Incluso agotados, sus cuerpos recordaban. El mayor gimió y luego soltó un pequeño y esperanzado ladrido tembloroso. La loba herida parpadeó confundida. Había llegado a considerar a esos cachorros como propios, había arriesgado todo por ellos. Pero ni ella podía negar el poder de esa voz en el viento. El viejo líder levantó la cabeza, olfateando. El macho joven, con el costado vendado con nieve y hojas secas, inclinó una oreja. La manada escuchó, cautelosa pero curiosa. Un segundo llanto siguió, más cerca ahora, lleno de ansias y urgencia, tejido con la melodía de un recuerdo. El cachorro mayor se separó del grupo, tambaleándose hacia el claro. Ladró hacia atrás, su pequeño ladrido cortando el silencio. Los otros dos lo siguieron, sus cuerpos balanceándose por el cansancio, pero impulsados por algo más profundo que el miedo. Entre los árboles oscuros apareció una sombra, una figura delgada y temblorosa, con el pelaje salpicado de blanco, ojos salvajes pero brillantes. La madre avanzó con dudas, olfateando el suelo, siguiendo un aroma que su corazón nunca olvidó. Llamó de nuevo, con la voz quebrada, y los cachorros respondieron al unísono. La loba herida se interpuso entre la perra que se acercaba y los cachorros tensa. Sabía lo que estaba en juego. Para ella, la línea entre familia y extraño se había difuminado. Ya no era solo una rescatadora, era madre también. La perra se detuvo a unos pasos, insegura. Escudriñó a los lobos, temblando, sin saber si la atacarían o le entregarían a sus crías. El viejo líder intervino, colocándose entre ambas madres. Gruñó suavemente, luego emitió un gemido bajo y ronco, una señal de paz, no de amenaza. Poco a poco, la madre perra se acercó, con la cola baja. Los cachorros corrieron hacia ella, desplomándose en su abrazo, lamiéndole el rostro, llorando de alivio y alegría. La loba herida observaba con el corazón apesadumbrado. Miró al joven macho a su lado, buscando consuelo. Él le lamió la oreja con suavidad, pero sus ojos estaban llenos de preguntas. El resto de la manada se reunió alrededor, formando un amplio círculo protector. Observaban el reencuentro en silencio, respetuosos pero cautelosos. El bosque contenía la respiración. Por un momento hubo paz. Solo los suaves sollozos de cachorros reunidos con el aroma perdido, el calor de la lengua materna. Pero pronto, las decisiones apremiaron. La madre perra había sobrevivido sola durante días. Estaba demacrada, con las costillas marcadas, ojos enrojecidos de agotamiento. Sus patas estaban agrietadas y sangrantes, y su olor hablaba de penurias y encuentros cercanos con la muerte. Quería llevarse a sus cachorros y marcharse, buscar refugio en el pueblo o en los graneros lejanos que alguna vez llamó hogar. La loba herida sabía lo que eso significaba. Si regresaban al mundo de los humanos, podrían encontrar seguridad, pero el precio podría ser volver a las cadenas, a la fría indiferencia que ya los había condenado una vez. Ella gimió, frotando su hocico contra el cachorro más pequeño, desgarrada entre dejar ir y aferrarse. El viejo líder observaba la escena, sopesando el significado de familia, libertad y lealtad.
El macho joven se mantuvo cerca de la loba, tenso. Comprendía. La manada no podía proteger para siempre a los cachorros y su madre. El mundo era demasiado duro, la comida escasa, las heridas profundas. Los cachorros, percibiendo la tensión, se aferraban a ambas madres, buscando seguridad, buscando calor, sin saber qué camino significaba vida. El amanecer se coló entre los árboles, iluminando el claro con un dorado pálido. La tormenta había pasado, pero no las decisiones. La madre perra lamió a sus cachorros, luego miró a los lobos, suplicante. La loba herida dio un paso adelante, lamiendo el hocico de la madre, un gesto de aceptación, pero también de despedida. Se dio la vuelta, cojeando hacia las sombras con el macho joven, dejando a los cachorros con su madre biológica. La manada se dispersó, cada uno buscando un lugar tranquilo para descansar. El claro, por un momento, estaba lleno solo de esperanza y del dolor de lo perdido y encontrado. Pero al subir el sol, apareció un nuevo peligro. A lo lejos, el sonido de voces humanas y perros ladrando resonó en el bosque. La decisión final debía tomarse: huir, esconderse o confiar una vez más en lo salvaje. Cuando los primeros pasos rompieron el silencio entre los árboles, la madre perra juntó a sus cachorros y miró hacia los lobos, indecisa. La loba herida se detuvo dividida, mientras el mundo esperaba ver si el amor o el miedo decidirían su destino. Las voces se hicieron más fuertes, ásperas y apresuradas. Las botas crujían sobre la nieve dura. El bosque, antes santuario de silencio, ahora temblaba con peligro. La madre perra apretó a sus cachorros contra su lado, cuerpo tenso y bajo. Reconocía el sonido de los hombres, sus gritos, sus perros, el frío olor metálico de sus armas. La loba herida dio vueltas en el claro, cada músculo ardiendo de dolor, pero con la mirada firme. El macho joven permaneció cerca, orejas hacia atrás, preparado para defender o huir. El viejo líder se plantó en el borde del claro, observando todo, su sola presencia conteniendo el caos. Los humanos aparecieron. 3 hombres con abrigos pesados, rifles colgados, uno sosteniendo una larga correa atada a un sabueso ladrador. El cazador lideraba, ojos buscando movimiento. Vio el grupo de animales y se detuvo, levantando la mano para frenar a los demás. Por un tenso instante, nadie se movió. Entonces, el sabueso tiró hacia adelante, ladrando a lobos y perros por igual. La madre perra ladró alarmada, sus instintos divididos. ¿Debería correr, pelear, suplicar piedad a la especie que tantas veces la había lastimado? El cachorro mayor gimió, escondiéndose bajo su vientre. La loba herida y el macho joven se interpusieron entre los humanos y la madre, mostrando los dientes. El viejo líder emitió un gruñido bajo y autoritario, no un ataque sin sentido, sino una advertencia. El cazador dudó, inseguro. Los lobos en manada eran peligrosos. Perros con lobos aún más. Levantó su rifle, pero el viejo líder no se inmutó. En ese momento, la pequeña cachorra se deslizó del lado de su madre, cruzando la nieve con pasos temblorosos. Se detuvo frente al viejo líder, mirando hacia arriba con ojos grandes y confiados. Se sentó, cola entre las patas, pero sin miedo. Cayó un silencio. Uno de los hombres, un guardabosques joven, bajó su rifle. «Esperen», susurró. «Mírenlos. No están atacando. Están juntos». El cazador escupió en la nieve. «No importa. Esto termina ahora». Levantó el rifle otra vez. Pero la madre perra lanzó un ladrido desesperado y suplicante, colocándose entre el cazador y su cachorro. El viejo líder dio un paso adelante, cubriendo a la cachorra con su cuerpo como escudo. La loba herida cojeó hasta el lado de la cachorra, bajando la cabeza en señal de sumisión, no ante los humanos, sino en un gesto que decía: «Los protegemos juntos, o no los protegemos». El macho joven aulló, un sonido que rompió la tensión. La manada se movió como uno solo, formando una barrera de pelo y músculo alrededor de los cachorros y su madre. Los hombres dudaron. El guardabosques habló de nuevo, esta vez en voz alta. «No hay necesidad de esto. Déjenlos ir. Vámonos».
El cazador frunció el ceño, dividido entre el orgullo y la supervivencia. Los otros hombres, menos seguros, lo miraron buscando guía. Detrás, el sabueso gimió, indeciso, olfateando el aire. El viento cambió, trayendo el olor salvaje de la manada. Los humanos temblaron. Algo en ellos reconocía, aunque nunca lo admitirían, la ley profunda de lo salvaje. Un solo disparo podía desatar una masacre. Un solo paso atrás podía salvar vidas. En el silencio helado, el cazador bajó su arma. «No vale la pena», murmuró, dándose la vuelta. Los otros hombres lo siguieron, dejando huellas en la nieve que pronto borraría el viento y el tiempo. La manada no se movió hasta que se alejaron. Solo entonces el viejo líder se relajó, su aliento formando niebla en el frío. La loba herida se acostó, agotada, el cuerpo temblando. La madre perra reunió a sus cachorros, lamiéndoles la cara, moviendo la cola con esperanza y alivio. Pero la elección seguía pendiente. Quedarse con los lobos, seguros, pero siempre al borde del hambre y el peligro, o regresar al mundo de los humanos, donde el calor y la comida podrían costarles la libertad. El viejo líder empujó suavemente a los cachorros, luego a la madre, como dando su bendición. La loba herida rozó con el hocico al cachorro más pequeño, una despedida silenciosa. El amanecer rompía. La nieve brillaba dorada. El bosque, por un instante, pertenecía solo a quienes habían sobrevivido. Pero aun cuando la paz se asentaba, el futuro era incierto. ¿Encontraría la familia un nuevo hogar en la naturaleza o arriesgaría volver al pueblo en busca de bondad? Los lobos observaron mientras la madre perra, tras una larga pausa temblorosa, guiaba a sus cachorros por un sendero hacia las luces lejanas de la vida humana. La manada se desvaneció entre los árboles, dejando solo huellas y una historia que resonaría mucho después de que la nieve se derritiera. Pero mientras los primeros rayos de sol tocaban la nieve, un disparo resonó a lo lejos, recordando a cada criatura que lo salvaje nunca es seguro por mucho tiempo. La madre perra miró hacia atrás, dividida entre el mundo que conoció y el que encontró, mientras los lobos desaparecían en el bosque, sus destinos unidos para siempre. El bosque quedó en silencio en la hora azul antes del amanecer. Los lobos, extenuados por la batalla y la huida, se fundían con las sombras, sus huellas el único testimonio de lo ocurrido en el corazón de la tormenta. La loba herida y el macho joven permanecieron al borde del claro, observando a la madre perra y sus 3 cachorros desaparecer hacia las luces del pueblo, divididos entre la tristeza y el alivio. El viejo líder se detuvo en una loma sobre el claro. Se giró, contempló el blanco vacío y lanzó un aullido largo y triste. Era un llamado de despedida y advertencia. Lo salvaje recordaría, incluso si el mundo humano pronto olvidaba. Abajo, la madre perra guió a sus cachorros por un sendero medio cubierto. La nieve crujía bajo sus patas, cada paso una prueba de voluntad. Ella dudaba en cada bifurcación, olfateando el aire en busca de peligro o refugio. Los cachorros la seguían, confiados, con la cola entre las patas y el estómago rugiendo. Ella recordaba el calor de los graneros, el sabor del pan duro, la ternura de manos humanas y el dolor del abandono, el frío mordisco del rechazo. El pueblo adelante guardaba ambos recuerdos, la posibilidad de seguridad y la amenaza de ser no deseados otra vez. Detrás, los lobos se reagruparon. La loba herida luchaba por mantenerse al día, cada movimiento un recordatorio de sacrificio. El macho joven permanecía cerca, listo para sostenerla si flaqueaba. El viejo líder tomó una decisión. Guiaría a la manada en un amplio arco por el bosque, manteniéndose paralelo al camino elegido por la madre y sus cachorros. No los abandonaría del todo, no mientras las armas humanas siguieran acechando la nieve. Al subir el sol, los aldeanos comenzaron a despertar. Un campesino, envuelto en un abrigo grueso, vio a la madre y sus cachorros cerca del borde de un campo. Se detuvo, observando a la pequeña familia acurrucada a la sombra de un montón de heno, pequeña e incierta. El campesino llamó suavemente,
ofreciendo un trozo de pan y una mano tierna. La madre perra tembló, insegura si esa bondad era real o el preludio de una nueva crueldad. Pero el hambre y la esperanza la impulsaron hacia adelante. Los cachorros la siguieron, lamiendo el pan, moviendo la cola con nueva vida. Desde el bosque, el viejo líder observaba. La loba herida se hundió en la nieve, agotada al fin. El macho joven se recostó a su lado, rozándole la mejilla, susurrando una promesa en el idioma de los lobos. Sobrevivimos, resistimos. Pero su victoria era frágil. La manada, estirada por el hambre y las heridas, necesitaba alimento, refugio y un lugar seguro para sanar. El viejo líder los condujo más profundo en el bosque, dejando atrás la vida humana, pero no el recuerdo de aquellos a quienes ayudaron. Para la madre perra, la vida en el pueblo no era fácil. Algunos la acogían, otros la rechazaban. Los cachorros aprendieron rápido dónde encontrar restos, dónde no ladrar, cómo esconderse de las voces airadas. Sin embargo, en el corazón del invierno, incluso el humano más frío encontraba espacio para la compasión. Los hijos del campesino dejaron una manta en el granero, un plato de agua y restos de carne bajo el alero. La familia, maltrecha pero viva, hizo un hogar con lo que le dieron. Pero cada noche, la madre perra miraba hacia el bosque, escuchando el eco de aullidos, recordando el calor salvaje que había salvado a sus hijos. Para los lobos, la historia no había terminado. La pata herida de la loba sanaba lentamente, su cojera un recordatorio de sacrificio y supervivencia. El macho joven nunca la dejó sola. La manada aprendió nuevas rutas, nuevos escondites y, con el tiempo, nueva esperanza. Pero el bosque cambiaba. El cazador regresó colocando trampas y dejando veneno, jurando vengarse de los lobos que tanto le habían costado. El viejo líder sabía que el equilibrio se rompía. Aullaba cada atardecer, llamando a la manada a mantenerse alerta. La madre perra, segura pero nunca verdaderamente protegida, soñaba con nieve, pelaje y ojos que la vieran como algo más que una callejera. Para los cachorros, cada nuevo amanecer era una lección de resistencia. Y en el silencio antes del amanecer, cuando el mundo parecía contener la respiración, las dos familias, una salvaje, otra marcada por las dificultades, permanecían unidas por hilos invisibles de memoria y misericordia. Pero cuando la luna se alzó, trazando un camino plateado entre el bosque y el pueblo, el sonido más débil llegó con el viento, un solo llanto incierto. La loba herida levantó la cabeza. El viejo líder se detuvo en seco. En algún lugar en la oscuridad, una nueva vida clamaba ayuda. Y una vez más, la decisión de responder moldearía el destino de todos. El llanto en la noche era apenas audible, un suspiro frágil perdido entre el silencio entre los árboles y el pueblo. Pero para quienes habían pasado la vida escuchando debilidad, miedo y esperanza, sonó como una campana. La loba herida se levantó, el dolor olvidado por un momento. El macho joven estaba a su lado al instante, sus ojos escudriñando la oscuridad. El viejo líder, ya alerta, se acercó al sonido. Volvió a escucharse, una súplica pequeña e insistente. Los lobos se dispersaron, silenciosos como el aliento sobre la nieve, siguiendo el llamado más allá de raíces enredadas y bajo ramas cargadas de escarcha. Al borde del campo, justo fuera del alcance de las luces del pueblo, lo encontraron, un cuarto cachorro, más pequeño que los otros, medio enterrado en la nieve, temblando de frío y hambre. ¿Olvidado? ¿Perdido en la confusión de la huida? ¿Abandonado por una mano humana en plena tormenta? No importaba. La loba herida empujó suavemente al pequeño, lamiéndole el hielo del pelaje, su cuerpo temblando mientras el cachorro gimoteaba. El viejo líder emitió un bufido profundo y tranquilizador, y el macho joven levantó con cuidado al cachorro por la nuca, acercándolo a su pecho para darle calor. Juntos, llevaron aquel pequeño cuerpo por el bosque, de regreso al refugio de la manada. Por un tiempo, no existió nada más, solo pelaje, respiración y el trabajo desesperado de mantener un corazón latiendo. En un granero al borde del pueblo,
La madre perra despertó inquieta. 3 cachorros dormían a su lado, vientres llenos, narices temblando con sueños. Pero su corazón estaba intranquilo, la sensación de ausencia demasiado aguda para ignorarla. Se deslizó del heno, caminando en silencio hacia el frío, atraída por la línea donde el pueblo se desvanecía en lo salvaje. Vaciló, dividida entre el confort que tanto había luchado por encontrar y el llamado de algo inconcluso, sin resolver. Allí, en el límite de 2 mundos, se encontró con los lobos. Nadie ladró, nadie gruñó. El viejo líder bajó la cabeza, mostrando confianza. El macho joven dio un paso adelante, colocando suavemente al cachorro medio congelado a los pies de la madre. Ella olfateó al cachorro, lágrimas heladas en sus bigotes. Con un gemido tembloroso, le lamió la cara, animándolo a despertar. La loba herida observaba, el pecho apretado por 1000 recuerdos, pérdida, esperanza, el milagro de una segunda oportunidad. La madre perra la miró, con gratitud y dolor brillando en sus ojos. Los lobos quedaron sentados, testigos silenciosos, no intrusos, mientras la familia se reunía. El cachorro, débil pero vivo, dejó escapar un pequeño ladrido. Los lobos se retiraron, su misión cumplida. Pero antes de desaparecer, la loba herida se detuvo. Se tocó el hocico con la madre perra, un último gesto, una bendición, una promesa de que, sin importar las líneas que los humanos trazaran, la misericordia siempre podía cruzarlas. El amanecer se coló sobre la nieve, tiñendo el mundo de oro. Dentro del granero, los 4 cachorros dormían acurrucados al calor del cuerpo de su madre. Los hijos del campesino los encontraron al amanecer, maravillados por el nuevo integrante. En el bosque, la vida continuaba. La manada de lobos siguió su camino, maltrecha pero intacta, orgullosa de lo que habían logrado. El viejo líder lanzó un último aullido triunfante, que fue respondido por toda la manada, resonando a través del pueblo y el bosque por igual. Nadie conocería todos los detalles. Los vecinos contarían historias, de lobos que salvaron perros, de una manada fantasma que rondaba los campos, de cachorros que sobrevivieron al invierno más crudo que se recordara. Pero para quienes lo vivieron, la verdad era sencilla. La familia no es solo sangre, es la suma de cada rescate, cada riesgo, cada gesto de cariño dado sin esperar nada a cambio. Al final, la línea entre lo salvaje y lo domesticado se borró con la nieve, las lágrimas y el amor. Y en el silencio que siguió a la tormenta, nació una leyenda, una que llevaría esperanza durante muchos inviernos venideros. El invierno fue cediendo poco a poco su dominio sobre el bosque. La nieve se derretía en arroyos que susurraban y los primeros brotes de primavera asomaban tímidos, prometiendo renovación. La perra madre, antes abandonada y sola, ahora prosperaba junto a sus 4 cachorros, acurrucados seguros en un granero cálido gracias a la bondad de una familia campesina. Los hijos del dueño visitaban a menudo y sus risas llenaban el aire mientras los cachorros aprendían a perseguir sombras y ladrar a los pájaros. Más adentro del bosque, la manada de lobos se recuperaba de su prueba. La hembra herida caminaba con una ligera cojera, recuerdo de sus sacrificios, pero su espíritu seguía intacto. El joven macho permanecía a su lado, firme y protector, mientras el viejo líder guiaba a la manada hacia nuevas zonas de caza y senderos más seguros. Aunque separados por la frágil frontera entre lo salvaje y lo domesticado, ambas familias permanecían unidas para siempre por una historia compartida, una historia de resistencia, confianza y compasión inesperada. Para la perra madre, la vida le había dado una segunda oportunidad, un hogar donde el calor era algo más que supervivencia y el amor algo más que instinto. Para los lobos, fue un recordatorio de que incluso en los inviernos más duros, la esperanza siempre encuentra la manera de perdurar. Con el paso de las estaciones, las historias de la tormenta y de aquella familia improbable se difundieron en voz baja por el pueblo cercano. Relatos susurrados de lobos cuidando cachorros, de humanos aprendiendo a respetar la naturaleza y del amor inquebrantable de una madre
tocaron corazones e inspiraron nuevos lazos entre las personas y el mundo salvaje. Si esta historia te ha conmovido, recuerda, la familia es más que sangre, es el valor para proteger, la voluntad de perdonar y la fortaleza para elegir el amor frente a la adversidad. Todo ser merece una oportunidad para pertenecer, para ser cuidado y para encontrar paz. Que este relato te inspire a abrir tu corazón a lo inesperado, a defender a quienes no pueden hablar y a nunca subestimar el poder de la bondad. Compartimos historias de esperanza, coraje y supervivencia que nos conectan a todos.